Parte 1. La lluvia caía sobre la ciudad como un castigo bíblico. Eric Valente caminaba sin rumbo por las calles desiertas del distrito financiero, el agua helada empapando su traje Armani de $3.000, ahora arrugado y manchado como su reputación. Cada paso resonaba contra el pavimento como el tic-tac de un reloj contando sus últimas horas como hombre libre. Se detuvo frente al edificio Valente, ese rascacielos de vidrio y acero que durante generaciones había llevado su apellido. Ahora las luces del piso 56, su antiguo despacho, brillaban con un nuevo ocupante. Valeria. Su hermanastra. La misma que 3 meses atrás había estado debajo de Damián entre las sábanas de su propia cama. Un trueno retumbó en la distancia. Eric cerró los ojos y dejó que el agua le escurriera por el rostro, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Recordó con amargura cómo había sido el principio del fin. La cena de aniversario en el Majestic. Las velas. El champán. El anillo de compromiso escondido en su bolsillo. Y luego, la puerta entreabierta del dormitorio, los gemidos, las sombras moviéndose al ritmo de la traición más calculada. Un claxon lejano lo sacó de su ensoñación. Respiró hondo, sintiendo como el olor a asfalto mojado y gasolina le llenaba los pulmones. En su bolsillo, el informe médico de su padre pesaba como losa. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Firmó el cambio de testamento bajo los efectos de la morfina y las mentiras que Valeria y Damián habían sembrado cuidadosamente. Eric giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia el puente. No era consciente de su destino hasta que las luces de los coches se reflejaron en el río Negro 20 metros más abajo. Valente. La voz lo detuvo en seco. Giró lentamente. Bajo un paraguas negro, Lucas Méndez lo observaba con esos ojos castaños que siempre parecían verlo demasiado bien. Su mejor amigo desde la primaria. El hijo del mayordomo que se había convertido en su única familia. No vale la pena, dijo Lucas, acercándose. Gotas de lluvia resbalaban por sus pómulos altos. Ellos no merecen tu dolor. Eric quiso responder, pero un rugido de motor lo distrajo. Un Range Rover negro aceleraba hacia ellos. Por una fracción de segundo, vio el rostro de Damián tras el volante. Esos ojos verdes que alguna vez había amado, ahora fríos como esmeraldas muertas. El impacto lo lanzó 5 metros. El mundo giró en cámara lenta, el cielo plomizo, las luces de la ciudad difuminándose, el grito desgarrador de Lucas. Cuando su cuerpo golpeó el pavimento, ya no sentía dolor. Solo una extraña paz. Los últimos sonidos que escuchó fueron las pisadas de Lucas corriendo hacia él, y el motor del Range Rover alejándose en la noche. Luego, silencio. El dolor llegó primero. Una punzada aguda en las sienes, como si alguien le hubiera clavado 2 agujas detrás de los ojos. Eric Valente jadeó, sus manos aferrándose a las sábanas de seda que ya no deberían existir. Las sábanas de su dormitorio en la mansión Valente. La luz del amanecer se filtraba entre las cortinas de lino, iluminando detalles imposibles. El reloj de pared Breguet que su padre le regaló al graduarse, vendido hace meses para pagar deudas. El olor a madera de cedro del armario tallado a mano, quemado en la subasta de sus bienes. Sobre la mesilla, su teléfono mostraba la fecha con una crueldad perfecta, 15 de marzo de 2022. Un año antes del infierno. Eric se incorporó demasiado rápido. El mundo giró. Sus dedos exploraron el pecho donde debería estar el hematoma del accidente, pero solo encontraron piel intacta. Cuando se miró en el espejo del baño, el reflejo lo devolvió, 24 años, sin las arrugas de estrés que le dejaron los meses de lucha legal, sin el vacío en la mirada que apareció después de encontrar a Damián con Valeria. El sonido de cristales chocando lo alertó. En la cocina de mármol negro, una figura familiar movía una cuchara de plata en una taza humeante. Lucas Méndez, con su suéter vintage de Princeton y los jeans desgastados que siempre usaba los sábados, estaba añadiendo exactamente media cucharadita de azúcar morena al café. Como siempre. Como había hecho durante 10 años. Sabía que despertarías con resaca después del cóctel de anoche, dijo sin girarse, su voz tan natural como si no hubieran pasado meses desde la última vez que Eric la escuchó. Aunque no tanto como Damián. Ese idiota se bebió media botella de Macallan solo. El nombre cayó como un cuchillo. Eric contuvo un temblor.
Allí estaba la prueba definitiva: si esto era una alucinación, su mente jamás incluiría a Damián vivo y bebiendo whisky. Lucas finalmente se volvió, y fue entonces cuando Eric lo vio realmente. El pequeño corte sobre su ceja izquierda, de cuando lo defendió de los matones en secundaria, las pecas que le salían en verano, esa manera de inclinar la cabeza cuando estaba preocupado pero no quería demostrarlo. ¿Eric? La cuchara se detuvo. ¿Estás bien? El café olía a canela. Lucas siempre ponía canela. Un detalle que Eric nunca había notado antes. Se desplomó de rodillas. Lucas llegó a su lado en 3 pasos rápidos, sus manos cálidas cerrándose sobre sus hombros. El contacto fue un cable a tierra. Eric alzó la vista y por primera vez en lo que sentía como una eternidad, permitió que alguien lo viera desnudo. Algo terrible va a pasar, susurró. Y necesito que me ayudes a evitarlo. Los ojos castaños de Lucas se ensancharon, pero no soltó su agarre. Nunca lo soltaba. Cuéntame, dijo simplemente. Y Eric, el heredero caído, el escorpión que había regresado a su guarida, comenzó a tejer su primera telaraña. El estudio privado de la mansión Valente olía a cuero envejecido y papel antiguo. Eric recorrió los estantes de roble con dedos que casi esperaban encontrar polvo, pero todo estaba impecable como solo los sirvientes de su padre sabían mantener. Sus ojos se detuvieron en el marco de plata, una foto de su graduación en Yale, con Lucas sonriendo a su lado mientras Damián aparecía cortado en el borde de la imagen. Un presagio que nadie había notado. Lucas cerró la puerta con un clic discreto. Había cambiado a un suéter negro que hacía resaltar sus hombros anchos, cuando había dejado de ser ese chico delgado de la infancia, y traía bajo el brazo una carpeta gruesa. Empecemos por lo básico, dijo, desplegando documentos sobre el escritorio del siglo XVIII. Damián no aparece en ninguna foto tuya antes de octubre de 202-1. ¿Y sin embargo? Sacó un informe bancario. En agosto, tu hermanastra ya le transfería fondos de cuentas secundarias de Valente Corp. Eric sintió un escalofrío. En su vida pasada, había descubierto el engaño demasiado tarde. Ahora los números le contaban una historia diferente, pequeñas extracciones semanales, justo bajo el límite que requería autorización. El patrón formaba una flecha perfecta hacia el desastre. Se acercó a la ventana. Afuera, los jardineros podaban los setos en formas geométricas perfectas. Todo en su mundo era líneas rectas y ángulos calculados, excepto el caos que hervía bajo su superficie. Hay más. Lucas abrió un portátil. Los registros de acceso al servidor muestran que Valeria consultó tus archivos médicos la semana pasada. Eric giró lentamente. No tengo historial médico relevante. Pero tu padre sí. Lucas pulsó una tecla. Una foto apareció, el informe de cáncer pancreático del señor Valente, fechado 6 meses antes del diagnóstico real. Están acelerando el plan. Necesitan que él firme los nuevos documentos mientras todavía está lúcido. El aire se espesó. Eric recordó con brutal claridad la escena, su padre postrado en la cama del hospital, firmando con mano temblorosa mientras Valeria le sostenía la pluma y Damián observaba desde la puerta con esos ojos de reptil. Sus nudillos palidecieron al apretar el borde del escritorio. Necesitamos 3 cosas. La voz le salió extrañamente calmada. Primero, acceso a los servidores de Meridian Capital, el fondo de Damián. Segundo, el informe real del Dr. Fernández sobre papá. Y tercero. El sonido de la puerta interrumpió su frase. Amelia, la doncella principal, entró con una bandeja de té. Disculpen la interrupción, señor Eric. Su padre les espera en el jardín de invierno. Cuando la puerta se cerró, Lucas exhaló. No podemos involucrar a tu padre todavía. No hasta tener pruebas irrefutables. Eric tomó la taza que Lucas había preparado para él, sin azúcar, con una rodaja de limón, exactamente como le gustaba, y bebió un sorbo. El líquido caliente le quemó la lengua, recordándole que esto era real. Que estaba vivo. Vamos juntos, dijo finalmente. Pero no digas nada sobre lo que hemos encontrado. Mientras caminaban por el corredor hacia el ala este, Eric observó de reojo el perfil de Lucas. La luz de la mañana acariciaba su mandíbula fuerte,
iluminando esas pecas que formaban constelaciones sobre su piel morena. ¿Cuántas veces había pasado por su lado sin realmente verlo? El jardín de invierno estallaba en colores. Entre orquídeas y helechos raros, el señor Valente leía el Financial Times bajo la cúpula de cristal. Al verlos, dobló el periódico con precisión militar. «Lucas». Asintió hacia él con un respeto que nunca mostró hacia Damián. «Qué bueno que viniste. Este hijo mío parece haberse olvidado de que tenemos junta directiva el martes». Eric contuvo una mueca. En su línea de tiempo original, esa junta había sido cuando Valeria presentó las primeras pruebas de su incompetencia. «Trabajaremos en la presentación este fin de semana», dijo Lucas antes de que Eric pudiera responder. Su mano rozó el codo de Eric con discreción. «De hecho, justo revisábamos los números del último trimestre». El señor Valente levantó una ceja. «¿Sin Damián?» El nombre flotó como un gas venenoso. Eric sintió como Lucas se tensaba a su lado. «Creo que hemos confiado demasiado en gente externa, papá». Eric tomó asiento frente a él. «Valente Corp es familia. Deberíamos actuar como tal». Por primera vez en años, vio brillar algo en los ojos de su padre. Algo que se parecía al orgullo. Cuando salieron 40 minutos después, Lucas lo arrastró a un rincón apartado. «Fue brillante lo que hiciste ahí». Sus dedos calientes rodeaban su muñeca. «Pero esto se complica. Valeria acaba de llegar con Damián. Están en el estudio azul». Eric sintió una sonrisa peligrosa curvar sus labios. «Perfecto. Es hora de que nuestros traidores aprendan una lección sobre el fuego». El estudio azul olía a cuero envejecido y brandy caro cuando Eric cruzó el umbral. La luz del atardecer dibujaba líneas doradas sobre los estantes de libros, iluminando el perfil de Damián, que recostado contra el escritorio con estudiada elegancia, dejó escapar una sonrisa que ya no hacía latir el corazón de Eric. Valeria, sentada en el sillón junto a la chimenea fría, alzó la vista con esos ojos verdes que siempre escondían cálculos. Eric no pronunció palabra. Depositó sobre la mesa de ébano el informe financiero que Lucas había preparado durante meses. Las páginas mostraban transferencias autorizadas por Valeria a empresas pantalla que rastreaban hasta cuentas vinculadas a Damián. Nada ilegal. Nada concluyente. Pero un patrón demasiado claro para ser coincidencia. Valeria pasó las páginas con dedos enguantados. ¿Vienes a confesar tu incompetencia, hermanito? Damián jugueteó con el anillo que Eric le había regalado. Amor, estos son minucias contables. Eric mantuvo la calma. Sabía que cada cifra, cada fecha, cada transacción era un hilo que los unía. Mañana al mediodía, dijo midiendo cada palabra, quiero ver corregidas estas discrepancias, punto. El vaso de Valeria chocó contra la mesa. ¿O qué? O empezaré a preguntarme en voz alta por qué la hermanastra del heredero Valente mueve fondos a cuentas vinculadas a su, ¿qué eres exactamente, Damián? ¿Asesor? ¿Amante? ¿Cómplice? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Al salir, Eric encontró a Lucas esperando en el corredor, su cuaderno azul abierto en una página crucial. No hacían falta palabras. Los traidores sabían ahora que estaban siendo observados. Y lo peor para ellos era no saber cuánto más había descubierto el heredero al que subestimaron. La madrugada envolvía la biblioteca Valente en un silencio espeso, solo roto por el tic-tac del reloj de péndulo y el roce de las páginas al ser pasadas. Lucas inclinaba su espalda sobre los documentos financieros, la luz del flexo dibujando círculos dorados en sus pupilas dilatadas. Sus dedos, eternamente manchados de tinta azul, se detuvieron sobre una transferencia particular, $250.000 autorizados por Valeria el día de San Valentín a una empresa llamada Construcciones del Este S.A. El papel tembló levemente entre sus manos cuando descubrió el detalle crucial. Los dos últimos dígitos de la cuenta receptora coincidían exactamente con el número del apartamento clandestino de Damián. Fuera, la lluvia azotaba los ventanales góticos de la mansión, dibujando heridas líquidas sobre los cristales. Eric observaba desde el balcón cómo la figura esbelta de Valeria cruzaba los jardines bajo un paraguas negro, su vestido beige oscureciéndose con la humedad. No necesitaba seguirla para saber su destino,
El apartamento de Damián en el Lower East Side. Ese nido de ratas donde creían que nadie los vigilaba. El reloj de pared marcó las 2:47 am cuando Valeria irrumpió en el loft de Damián, dejando tras de sí un reguero de agua y perfume caro sobre las tablas de roble. Damián, hundido en el sofá de cuero con una copa de brandy en una mano y un cigarrillo en la otra, alzó la vista con ojos inyectados en sangre. Las huellas de sus pasos nerviosos quedaban impresas en la ceniza esparcida sobre la mesa de centro. Valeria arrojó su bolso Birkin sobre el escritorio, haciendo volar facturas y recibos. Sus uñas rojas arañaron el aire al señalar el informe que Eric les había mostrado horas antes. Damián apuró el cigarrillo hasta quemarse los dedos, luego lo arrojó al líquido ámbar de su copa, donde murió con un siseo lastimero. En su desesperación, cometieron 3 errores fatales. Primero, Damián encendió su laptop frente a la ventana entreabierta. Segundo, ingresó la contraseña de las cuentas de Meridian Capital sin notar el reflejo en el cristal. Tercero, y más grave, olvidaron que Lucas Méndez llevaba 3 años estudiando sus patrones desde las sombras. A 5 metros de distancia, agazapado en la escalera de incendios con una cámara de largo alcance, Lucas capturó cada movimiento, cada tecleo, cada expresión de pánico que cruzó el rostro de los amantes. El agua de la lluvia le escurría por la nuca bajo la gabardina negra, pero sus manos permanecieron estables como torres de acero. Al despuntar el alba, en el ático que Lucas usaba como cuartel general, Eric contempló las pruebas desplegadas sobre la mesa de roble, capturas de pantalla, impresiones de transferencias, fotografías en alta resolución donde se veía a Damián accediendo a cuentas bancarias bajo identidades falsas. La pieza clave era un vídeo de 13 segundos donde se leía claramente la contraseña, Eric V. 2021, una burla cruel usando su nombre y el año en que comenzó el engaño. Lucas abrió su legendario cuaderno azul en una página virgen, donde solo había escrito 3 verdades incontestables. 1. Valeria desviaba fondos de Valente Corpa Empresas Pantalla. 2. Damián controlaba las cuentas finales. 3. Ambos estaban lo suficientemente asustados para cometer errores irreparables. Eric tomó el bolígrafo de plata que Lucas siempre llevaba en el bolsillo del pecho y escribió debajo, con letra firme, día primero de su caída. Fuera, los primeros rayos del sol matutino iluminaban los rascacielos de Manhattan, bañando de oro los documentos que sellarían el destino de los traidores. El viento de la mañana agitó las páginas del cuaderno como si fueran las alas de un fénix renaciendo de sus propias cenizas. El despacho del doctor Fernández olía a antiséptico y mentol cuando Eric entró sin anunciarse. La luz del mediodía se filtraba a través de las persianas venecianas, dibujando líneas de sombra sobre los informes médicos esparcidos en el escritorio. El médico alzó la vista con ese gesto de preocupación profesional que tanto había engañado a su padre, pero esta vez sus manos temblaron al reconocer a Lucas en la puerta, su cuaderno azul abierto en la página donde documentaba cada visita sospechosa de Valeria. Eric no necesitó hablar. Depositó sobre la mesa de consulta el frasco de medicinas que Lucas había sustraído del botiquín personal de su padre. El análisis toxicológico, realizado en un laboratorio independiente, mostraba trazas inequívocas de talio mezcladas con los suplementos vitamínicos. El doctor Fernández palideció como un cadáver. Sus labios se movieron en un intento de protesta, pero la mirada de Eric lo silenció antes de que emitiera sonido alguno. Lucas avanzó hasta la ventana y corrió las cortinas con un gesto seco, sumiendo la habitación en una penumbra repentina. En el silencio que siguió, el tic-tac del reloj de pared sonó como una cuenta regresiva. Flashback, 3 meses atrás. La biblioteca de la mansión Valente olía a lluvia y whisky cuando el doctor Fernández aceptó el sobre de manos de Valeria. Dentro, suficientes billetes para pagar la universidad de su hija en Suiza. Solo son suplementos, había murmurado ella, sus uñas rojas brillando bajo la luz de la lámpara. Nadie resultará herido. Eric deslizó hacia el médico una hoja de papel con 2 opciones, una confesión firmada con protección garantizada, o una llamada anónima a las autoridades sanitarias que arruinaría su carrera y dejaría a su hija sin estudios. El sonido de la pluma sobre el papel fue más elocuente que cualquier amenaza. Mientras el doctor Fernández firmaba con mano temblorosa, Lucas examinaba el calendario de visitas en el computador. Cada fecha coincidía con los episodios de debilidad de don Alberto Valente. Cada inyección de vitaminas había sido meticulosamente registrada. Al salir de la consulta, la luz del sol les golpeó el rostro como un reproche. Eric respiró hondo, sintiendo el peso del documento en su bolsillo interior.
Tenían ahora la prueba irrefutable del envenenamiento, pero también sabían que Valeria y Damián, al sentirse acorralados, serían más peligrosos que nunca. El viento otoñal arrancó hojas secas de los árboles mientras Lucas abría su cuaderno azul en una nueva página. Escribió solo 2 palabras, subrayadas con tinta roja. Fase final. El teléfono de Valeria vibraba sobre la mesa de mármol del vestidor, iluminándose con cada nueva notificación. Eric lo contemplaba desde la puerta, ese aparato negro y reluciente que en otra vida había sido testigo mudo de su destrucción. Las manos le ardían al recordar cómo, en su vida pasada, esos mismos mensajes habían sellado su condena. La habitación del hospital olía a desinfectante y mentiras. Eric, con los nudillos magullados y el traje desgarrado, escuchaba al médico pronunciar las palabras, fallo multiorgánico, mientras el teléfono de Valeria seguía vibrando sobre la mesa de noche. Un mensaje final de Damián que nunca llegó a leer, ya está hecho. El testamento está firmado. El presente lo devolvió al vestidor iluminado por la luz dorada del atardecer. Lucas, agachado junto al tocador, extraía con pinzas forenses un cabello rojo de la brocha de maquillaje de Valeria. Su cuaderno azul abierto en una página mostraba un diagrama de la habitación con círculos rojos marcando cada lugar donde podrían encontrar ADN. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, la pantalla mostró un nombre que hizo que el aire se le cortara en los pulmones, Damián. Lucas alzó la vista, sus cejas formando una línea perfecta de preocupación. Sin palabras, conectó el dispositivo a un pequeño escáner portátil. Las luces parpadearon en secuencia mientras el programa descifraba el código de acceso. El primer mensaje apareció como una herida abierta. Destruye las muestras del laboratorio. Eric sabe lo del talio. Eric cerró los ojos. La misma orden, las mismas palabras que en su vida anterior. Solo que esta vez, él era quien sostenía el cuchillo. La lluvia helada le golpeaba el rostro mientras corría hacia el laboratorio forense, con Lucas gritando detrás que era una trampa. Los faros del camión aparecieron demasiado rápido. El último sonido que escuchó fue el cristal de su teléfono rompiéndose contra el asfalto. La foto de Damián y Valeria riendo juntos aún visible en la pantalla agrietada. Una mano cálida sobre su hombro lo devolvió al presente. Lucas sostenía ahora una memoria USB con todos los mensajes copiados, su expresión tan dura como el acero. «Tienen miedo», susurró Eric, pasando el dedo sobre la pantalla donde ahora aparecía un nuevo mensaje. «Recuerda lo que hicimos la última vez que nos acorralaron». El cuaderno azul de Lucas cayó abierto sobre la alfombra persa, revelando una página que Eric no había visto antes. Un recorte de periódico de su accidente en la vida anterior, con una foto de Damián sonriendo en el funeral. Parte 2. Fuera, el viento comenzó a aullar entre los robles del jardín. La partida entraba en su fase final, y esta vez, Eric no sería quien cayera en la trampa. La caja fuerte de Damián brillaba bajo la luz ultravioleta que Lucas sostenía con mano firme. Eric observaba cómo los números del mecanismo dejaban un rastro fosforescente, 9-9-7, el año en que Valeria llegó a la mansión Valente. Un código que hablaba de obsesión, no de amor. El metal frío cedió con un chasquido sordo. Dentro, junto a fajos de billetes sin circular y pasaportes falsos, había un objeto que hizo que el tiempo se detuviera para Eric, su propio reloj de bolsillo, el que llevaba la noche de su muerte en la vida anterior. La esfera todavía agrietada a las 11:24 p.m., la hora exacta del impacto. El dolor le quemaba las costillas mientras arrastraba su cuerpo destrozado hacia el teléfono. Las luces de la calle se difuminaban tras la cortina de lluvia. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el reflejo de Damián en el escaparate de una tienda, observándolo desde la acera opuesta con ese reloj de oro en la mano, contando sus últimos segundos de vida. El presente regresó con la presión de los dedos de Lucas en su muñeca. «Mira esto», susurró, señalando una carpeta oculta tras los documentos. Dentro, encontraron fotografías de vigilancia, Eric saliendo de su edificio, Eric cenando con Lucas, Eric visitando al Dr. Fernández. Cada imagen marcada con fechas y lugares. Pero lo más perturbador estaba en el margen inferior derecho, un símbolo dibujado con tinta roja que Eric reconoció de inmediato. El logotipo de la funeraria que había gestionado su entierro. Lucas abrió su cuaderno azul en una página reciente, mostrando un croquis idéntico encontrado en el apartamento de Valeria.
No solo te estaban robando, murmuró, estaban ensayando. Un ruido en el piso de abajo los paralizó. Pasos que subían las escaleras demasiado rápido para ser los de un sirviente. Eric cerró la caja fuerte con un movimiento silencioso, guardando el reloj roto en su bolsillo. La pieza final del rompecabezas estaba en sus manos, pero ahora entendía la verdad más terrible. Su asesinato nunca había sido un accidente. Había sido un espectáculo cuidadosamente coreografiado, y Damián se había quedado con el trofeo. El sótano de la funeraria Montgomery olía a formol y menta podrida. Eric pisó con cautela las losas de piedra gastadas, mientras la linterna de Lucas revelaba hileras de urnas funerarias alineadas como soldados. En la pared del fondo, un mural de fotos Polaroid les devolvió la mirada. Imágenes suyas tomadas en secreto durante los últimos meses, cada una clavada con un alfiler sobre un mapa de la ciudad. Pero lo que heló la sangre en sus venas fueron los objetos dispuestos sobre la mesa central. 1. Una réplica exacta del reloj de bolsillo que acababan de recuperar. 2. Fotografías del accidente de su vida anterior, con ángulos imposibles. 3. Un modelo a escala del lugar donde murió, con figurillas movibles. El dolor le quemaba el pecho mientras la lluvia le llenaba la boca de hierro. Entre visones, vio a Damián arrodillándose a su lado, no para ayudarlo, sino para tomarle el pulso con dedos de cirujano, cronometrando su agonía con el reloj de oro que le había regalado. Perfecto, susurró antes de desaparecer en la noche. El sonido de una puerta cerrándose lo sobresaltó. Lucas apagó la linterna, arrastrando a Eric detrás de un armario de archivos. Los pasos que resonaron en las escaleras tenían un ritmo que Eric reconocería en cualquier vida. El taconeo calculado de Valeria. La vieron pasar como un fantasma en vestido negro, deteniéndose frente al mural. Sus uñas rojas acariciaron una foto reciente de Eric cruzando el parque. Todo está listo, susurró hacia las sombras. La voz de Damián respondió desde algún lugar entre las estanterías, mismo lugar. Misma hora. Solo asegúrate que Lucas no esté cerca esta vez. El cuaderno azul de Lucas se abrió en la oscuridad, su página iluminada por la tenue luz de su reloj inteligente. Una sola frase escrita con letra temblorosa. ¿Han hecho esto antes? Eric sintió el peso del reloj roto en su bolsillo. No era solo un trofeo. Era un guión. Y ahora entendía la verdad más terrible, su muerte nunca había sido un crimen pasional. Había sido una obra de teatro macabra, ensayada meticulosamente, y estaban preparando el segundo acto. El taller del relojero Jacobi estaba sepultado en el subsuelo de una joyería de la Quinta Avenida, entre cajas fuertes blindadas y vitrinas con mecanismos centenarios. El aire olía a aceite de máquina y nostalgia. Eric pasó los dedos por la superficie pulida del mostrador, sintiendo el eco de cientos de historias guardadas en esos instrumentos de medición del tiempo. El anciano relojero levantó la vista desde su lupa, los ojos empañados al reconocer el reloj destrozado que Lucas había colocado frente a él. Hice 3 iguales, confesó sin que nadie le preguntara, limpiando las manchas de sangre seca con un paño de gamuza. Para el señor Rojas. Decía que eran regalos. El quirófano estaba demasiado frío. Eric intentó gritar cuando vio a Damián ajustando el goteo de su suero, pero los músculos ya no le respondían. SHHH, mi amor, susurró mientras le colocaba algo frío en la mano. El último destello de consciencia le mostró el reloj idéntico al suyo, marcando las 11:24 p.m. con cruel precisión. Jacobi abrió un cajón oculto tras el mostrador. Dentro reposaban los planos detallados del reloj de Eric, con anotaciones en la escritura pulcra de Damián, agujerear esfera en posición de las 11:24. Manecillas detenidas. Añadir grieta radial desde centro al 6. Lucas arrancó una página de su cuaderno azul, dejando al descubierto una fotografía del reloj encontrado en la morgue. La misma fractura. El mismo horario congelado. El relojero tembló al comprender. Él me dijo que eran bromas para su prometido. Fuera, la lluvia comenzó a golpear los vitrales de la joyería. Eric sintió el peso de la verdad como un puñal, cada detalle de su muerte había sido diseñado, probado, perfeccionado. No era solo un asesinato. Era una firma. El cuaderno azul de Lucas se cerró con un sonido definitivo. En la tapa posterior, apenas visible, había una lista de nombres. 1.
Jacoby, relojero. 2. Montgomery, dueño funeraria. 3. Dr. Fernández, médico. Y un cuarto nombre, tachado con furia, Lucas Méndez. El apartamento de Lucas olía a café quemado y papel viejo cuando Eric encontró el archivo escondido detrás de la nevera. Las páginas amarillentas mostraban fotografías de vigilancia tomadas años atrás, Damián siguiendo a Lucas por callejones oscuros, Damián sentado en un café frente a la Facultad de Derecho de Lucas, Damián fotografiando la entrada del modesto apartamento donde Lucas vivía con su madre enferma. Pero la imagen que detuvo el pulso de Eric fue la de Lucas inconsciente en el asiento trasero de un Audi negro, la misma cicatriz en su ceja izquierda que ahora llevaba como marca de su lealtad. La sala de emergencias resonaba con el sonido de los monitores cardíacos. Lucas, con el rostro destrozado y un tubo en la garganta, agarraba la mano de Eric con fuerza desesperada. No fue un accidente, había susurrado con los labios ensangrentados. Él sabe que yo sé. El presente regresó con el crujido de la puerta al abrirse. Lucas estaba en el umbral, su cuaderno azul bajo el brazo, los ojos vidriosos al ver las fotos esparcidas sobre la mesa. Te encontré demasiado tarde en la otra vida, dijo Eric, las palabras lastimando su garganta. ¿Cuánto sabías? Lucas abrió el cuaderno en una página cercenada. Donde debería haber notas, solo quedaban jirones de papel. Lo suficiente para que me rompieran 3 costillas y me dejaran tirado en un contenedor, respondió mientras se arremangaba la camisa, revelando unas marcas circulares en las muñecas que Eric no había notado antes. Damián me interrogó durante 6 horas antes de que escapara. El aire se espesó entre ellos. Fuera, un trueno retumbó en la distancia. Eric tomó la última foto del montón, Lucas de pie frente a la morgue, hablando con un hombre de bata blanca. Al dorso, una nota escrita con letra temblorosa. Sanderson sabe dónde escondieron el informe de la autopsia. Buscar en la cripta 114. El cuaderno azul cayó al suelo, abriéndose en una página reciente donde Lucas había pegado un recorte de periódico, el obituario del Dr. Sanderson, fechado 2 semanas después de la foto. Causa de muerte, accidente, por sobredosis de medicamentos. El cementerio de Saint Mary's dormía bajo una luna llena cuando Eric y Lucas forzaron la puerta de la cripta 114. El aire dentro olía a tierra húmeda y mármol envejecido. Las paredes estaban forradas de nichos que contenían urnas polvorientas, cada una con una placa de bronce con nombres y fechas. Lucas dirigió la linterna hacia el fondo, donde una urna sin placa descansaba apartada sobre un pedestal. Al abrirla, no encontraron cenizas, sino un sobremanila sellado con cera negra. Dentro, el informe de autopsia de Eric de su vida anterior mostraba lo que Sanderson había descubierto demasiado tarde. 1. Fracturas compatibles con impacto vehicular. 2. Marcas de sujeción en muñecas, indicando contención previa. 3. Inyección de succinilcolina, paralizante usado en anestesia. El frío del pavimento se mezclaba con la sangre caliente que le brotaba de la boca. Alguien le sostuvo las muñecas contra el asfalto mientras una aguja perforaba su yugular. Para que no luches, susurró una voz familiar antes de que los faros lo cegaran. El informe tembló en las manos de Eric. Lucas, pálido bajo la luz azulada de la linterna, señaló una nota al margen en letra de Sanderson. Muestras de piel bajo uñas coinciden con perfil en archivo caso 4471. Eric no necesitó preguntar. El caso 4471 era el ataque a Lucas. Damián había dejado ADN en ambos crímenes. Un crujido en la grava exterior los paralizó. Lucas apagó la linterna mientras pasos se acercaban a la cripta. A través de las rejas oxidadas, vieron a Valeria depositar un ramo de rosas blancas ante una lápida cercana. La inscripción era visible bajo la luz lunar. Mariana Escalante. Madre de Valeria. Descansa al fin con tu venganza cumplida. Valeria sacó algo de su abrigo, una jeringa pequeña que dejó caer sobre la tumba antes de marcharse. Cuando recuperaron el aliento, Lucas abrió su cuaderno azul en una página marcada, mostrando un documento del hospital psiquiátrico donde Mariana había muerto. La causa oficial, sobredosis de medicamentos. El médico firmante, el Dr. Fernández. El círculo se cerraba. La jeringa brilló bajo la luz ultravioleta que Lucas sostenía con mano temblorosa.
Eric la recogió con un pañuelo, notando las diminutas gotas del líquido residual que aún quedaban en el interior. El mismo olor a almendras amargas que impregnaba los frascos de medicamentos de su padre. El pasillo del hospital parecía alargarse infinitamente mientras corría hacia la habitación de su padre. El olor a almendras quemadas lo golpeó antes de ver el cuerpo rígido entre las sábanas revueltas. Valeria, de pie junto al goteo vacío, le sonrió con esos ojos verdes que ahora entendía, no eran de su padre. Eran los ojos de Mariana. El cuaderno azul de Lucas se abrió en la página donde había pegado el informe toxicológico de Mariana Escalante. Mismo compuesto, susurró, señalando la estructura molecular dibujada junto a la foto del frasco encontrado en la tumba. Fernández lo usó en ella primero. El archivo 4471 del ataque a Lucas reveló más de lo esperado. 1. Fibras de ropa coincidentes con el traje de Damián. 2. Huellas en el arma, un destornillador quirúrgico, vinculadas a Valeria. 3. Un detalle omitido. Lucas llevaba escondido en el zapato una memoria USB con fotos de Damián recibiendo maletas de dinero del vicealcalde. Eric sintió el peso del reloj roto en su bolsillo. Comprendió ahora la verdad más profunda, no estaban lidiando con simples estafadores, sino con asesinos profesionales que habían perfeccionado su arte a lo largo de años. El viento nocturno aulló entre las lápidas cuando encontraron la última pieza, bajo las rosas blancas. Valeria había escondido una foto antigua. Mostraba a una joven Mariana abrazando a un hombre que Eric reconoció al instante, el joven Alberto Valente, sosteniendo a una bebé de ojos verdes. En el dorso, una inscripción en español. Para nuestra hija. Que termine lo que yo no pude. El consultorio del doctor Fernández estaba oscuro cuando irrumpieron. El médico, envejecido una década en los últimos días, levantó la vista de los frascos de medicamentos que estaba empaquetando apresuradamente. Su maleta ya contenía pasaportes falsos y billetes de avión a países sin extradición. Eric no necesitó hablar. Colocó sobre el escritorio 3 objetos que hicieron temblar las manos del médico. 1. La jeringa encontrada en la tumba. 2. El informe toxicológico de Mariana. 3. Una foto del doctor Fernández firmando el certificado de defunción de Lucas en la vida anterior. La sala de autopsias estaba demasiado fría. El doctor Fernández ajustó la sábana sobre el rostro destrozado de Lucas mientras Damián contaba billetes sobre la mesa de acero inoxidable. Sobredosis de heroína, murmuró el médico. Nadie cuestionará los antecedentes del hijo de un mayordomo. El presente regresó con el sonido de la pluma del médico sobre el papel. Su confesión detallaba todo. Cómo envenenó a Mariana por orden de Alberto Valente. Cómo falsificó los informes médicos del actual señor Valente. Cómo preparó la succinilcolina para el accidente de Eric. Pero fue la última línea la que heló la sangre de Eric. Todo fue idea de Valeria. Incluyendo el plan para replicar la muerte de su madre con Lucas. Lucas abrió su cuaderno azul en la última página, mostrando una foto que no debería existir, Valeria de niña, observando mientras su madre se convulsionaba en su cama de hospital. Sus ojos verdes brillaban con algo que no era dolor, sino anticipación. Fuera, una tormenta comenzó a azotar los ventanales. El doctor Fernández aprovechó el distracte para sacar una pistola, pero Lucas fue más rápido. El disparo resonó en el consultorio, seguido del sonido de un cuerpo cayendo sobre los frascos de medicamentos. Eric miró a su amigo, realmente lo miró por primera vez. Los ojos de Lucas, siempre llenos de lealtad, ahora brillaban con una frialdad que explicaba todas esas habilidades inexplicables, todas esas conexiones ocultas. El cuaderno azul cayó al suelo, abriéndose en una página que Eric nunca había visto. Objetivo final, justicia para Mariana. Por todos los medios necesarios. El apartamento de Lucas olía a cera derretida y viejos recortes de periódico cuando Eric encontró el altar, oculto tras una falsa pared. Fotografías de Mariana Escalante cubrían cada centímetro, Mariana sirviendo el té en la mansión Valente, Mariana abrazando a una niña Valeria de ojos despiadados, Mariana tendida en la morgue con los labios azules. Pero lo que detuvo el aliento de Eric fue la imagen central. Una joven Mariana sonriendo junto a una muchacha campesina con los mismos ojos castaños de Lucas. La cabaña en las afueras de la ciudad ardía con ferocidad.
Lucas gritó el nombre de su madre mientras las llamas lamían los marcos de las ventanas. Entre el humo, la silueta de Damián retrocediendo con una lata de gasolina en la mano. Un accidente trágico, murmuró. Como el de tu tía Mariana. El presente regresó con el crujido de las tablas del piso. Lucas estaba en el umbral, su cuaderno azul abierto en una página con el árbol genealógico que lo conectaba a Mariana. Hermanas separadas al nacer. Una enviada a servir a los Valente, la otra a casarse con un pobre granjero. No solo busco justicia para ti, confesó Lucas, mostrando la cicatriz en su muñeca donde Damián lo había interrogado. Busco vengar a todas las Escalante que ellos destruyeron. Fuera, los primeros rayos del amanecer teñían de rojo los cristales de la ventana. Eric comprendió entonces la profundidad del engaño. Valeria no solo quería su fortuna. Quería ver a los Valente arder como su madre había ardido internamente durante años. El cuaderno azul se cerró con una postal antigua de Barcelona deslizándose entre sus páginas. En el reverso, la letra temblorosa de Mariana. Cuando todo se derrumbe, busca a mi sobrino. Él te protegerá como yo no pude. Los archivos del departamento de bomberos estaban cubiertos de polvo y telarañas. Eric pasó los dedos por el informe carbonizado de aquel incendio ocurrido 25 años atrás, cuando Lucas era solo un niño. Las páginas chamuscadas revelaban verdades distorsionadas. 1. Causa oficial, cortocircuito en el cableado. 2. Cuerpos encontrados, 1. Isabel Méndez, madre de Lucas. 3. Detalle omitido, huellas de botas masculinas tamaño 43 cerca del depósito de gasolina. El olor a carne quemada impregnaba la casa de campo cuando el pequeño Lucas regresó del colegio. Entre las llamas, distinguió la silueta de un hombre alto alejándose en un Audi negro. El mismo auto que años después usarían para secuestrarlo. El presente regresó con el crujido de la puerta al abrirse. Lucas entró con una caja de archivos marcada Caso 4471A, su rostro iluminado por la luz mortecina de la bombilla. Dentro había una fotografía que lo explicaba todo: Alberto Valente joven, de pie junto al auto incendiado, con una mancha de gasolina en el puño de su camisa. No fue Damián, susurró Eric, las palabras sabiendo a ceniza. Fue mi padre. Lucas asintió, abriendo su cuaderno azul en una página con los registros bancarios de esos días. Un pago de $500,000 a nombre del jefe de bomberos. Oculto entre las líneas, el nombre de Mariana como testigo presencial. 3 días después de esta foto, dijo Lucas mostrando otra imagen, tu padre la despidió. Una semana más, apareció muerta. El aire se espesó entre ellos. Fuera, el viento comenzó a golpear los cristales con fuerza. Eric comprendió ahora la verdad completa: Valeria no solo heredó los ojos de su madre. Heredó su sed de venganza contra todos los Valente. ¿Y Lucas? Lucas había estado jugando un juego mucho más complejo de lo que imaginaba. El sótano de la antigua casa de los Escalante exhalaba un aliento a tierra húmeda y madera podrida cuando Eric derribó la tabla suelta del entarimado. Sus dedos encontraron la caja de hojalata oxidada exactamente donde Lucas dijo que estaría, escondida bajo casi 3 décadas de polvo y telarañas. El corazón le latió con fuerza al leer la inscripción grabada en la tapa: para mi sobrino Lucas, cuando sea lo suficientemente fuerte para saber la verdad. Parte 3. La carta dentro, escrita con la letra temblorosa de Mariana días antes de su muerte, contenía una confesión que reescribía toda su historia. Querido Lucas. Si lees esto, es porque al fin he muerto como siempre supe que moriría. Tu madre y yo éramos más que hermanas. Éramos cómplices contra los Valente desde que el viejo Alberto nos separó al nacer. Ella se quedó con el apellido, yo con la venganza. Te cuento ahora lo que nunca pude decirte. 1. El incendio no fue accidente. Alberto Valente quemó viva a tu madre cuando descubrió que juntábamos pruebas contra él. 2. Valeria es mi hija, pero también mi arma. La crié para destruirlos desde dentro. 3. Hay una caja de seguridad en el banco de Zúrich. Dentro encontrarás suficiente para acabar con ellos. Perdóname por el dolor, pero algún día entenderás que la venganza es un fuego que debe alimentarse con generaciones. La celda del hospital psiquiátrico olía a cloro y locura. Mariana, encadenada a la cama,
susurró a Eric sin que él comprendiera, busca al niño de las pecas en forma de triángulo. Él tiene lo que necesitas. Ahora entendía, Lucas había estado destinado a salvarlo desde antes de nacer. El presente regresó con el sonido de lágrimas cayendo sobre el papel amarillento. Lucas, arrodillado entre los escombros de su pasado, sostenía una fotografía que mostraba a las hermanas Escalante jóvenes, abrazando a un bebé de ojos verdes, Valeria, y otro de ojos castaños, el mismo. El reverso decía, nuestros instrumentos de justicia. Eric sintió el suelo moverse bajo sus pies. Cada pieza del rompecabezas encajaba con precisión brutal. 1. El plan de Mariana, infiltrar a Valeria en la familia Valente. 2. El papel de Lucas, recolectar pruebas desde las sombras. 3. Su renacer, la oportunidad para corregir todos los errores. El cuaderno azul de Lucas cayó abierto mostrando una entrada reciente. Día 347, por fin Eric lo sabe todo. Ahora viene la parte difícil, elegir entre su padre o la verdad. Fuera, la tormenta que se avecinaba oscureció el cielo como presagiando la decisión que cambiaría todo. En ese momento, entre los escombros de la casa donde comenzó la venganza, Eric entendió que algunas historias necesitan ser quemadas hasta las cenizas para renacer. La bóveda del banco de Zurich exhaló un suspiro de aire estancado al abrirse. El interior, iluminado por la tenue luz ámbar de las lámparas de seguridad, reveló un cofre de acero con el nombre Escalante grabado a mano. Eric introdujo la llave que encontraron entre las páginas de la Biblia de Mariana, mientras Lucas sostenía el cuaderno azul como si fuera un talismán contra lo que estuvieran a punto de descubrir. Dentro del cofre había 3 objetos que cambiaron todo. 1. Un diario manuscrito de Mariana con nombres, fechas y transacciones de Alberto Valente. 2. Fotografías del incendio que mostraban claramente a Alberto Valente en la escena. 3. Una grabación de audio etiquetada como Confesión de Alberto, 12 de marzo de 1998. La biblioteca de la mansión Valente olía a brandy y mentiras cuando Eric, a los 14 años, encontró a su padre escuchando un casete escondido. No es lo que piensas, gritó Alberto antes de destruir la cinta con un cenicero. Ahora Eric entendía el pánico en esos ojos. El presente regresó con el chasquido del reproductor de audio al activarse. La voz de Alberto Valente, décadas más joven, llenó la cámara acorazada. Sí, ordené quemar la casa de los Méndez. Isabel sabía demasiado sobre mis negocios con los carteles. Pero juro que no sabía que el niño estaba dentro. Dios mío, ¿qué he hecho? Lucas dejó escapar un sonido gutural, sus nudillos palideciendo alrededor del cuaderno azul. Las páginas se abrieron en una sección marcada con sangre seca, los informes médicos de su madre, mostrando que estaba embarazada de gemelos cuando murió. Eric sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada mentira, cada crimen, cada vida arruinada conducía a esta verdad imposible. Valeria y Lucas eran hermanos. El cuaderno azul cayó al suelo, revelando una foto oculta durante años. Mariana sosteniendo a 2 bebés recién nacidos, uno de ojos verdes, Valeria, y otro de ojos castaños, Lucas. En el reverso, una nota escrita con urgencia. Alberto nunca debe saber que separé a los gemelos. Lucas será nuestra redención. Fuere, la tormenta que se avecinaba sobre Zurich parecía insignificante comparada con el huracán de emociones que rugía dentro de la bóveda. Eric miró a Lucas, realmente lo miró por primera vez, y vio no al hijo de un mayordomo, sino al heredero de una venganza que había consumido a 3 generaciones. El apartamento de Lucas olía a cera derretida y papeles viejos cuando Valeria irrumpió sin avisar. Sus ojos verdes, idénticos a los que Lucas veía cada mañana en el espejo, se posaron en la fotografía de los gemelos recién descubierta, todavía húmeda por las lágrimas de Eric. El laboratorio del hospital olía a alcohol y desesperación cuando Valeria extrajo 2 tubos de sangre, uno con su nombre y otro etiquetado Lucas Méndez, pruebas de compatibilidad. Las lágrimas mancharon los papeles cuando los resultados confirmaron lo que su instinto siempre supo, ese dolor en el pecho cada vez que lo veía no era odio. Era reconocimiento. El presente se estremeció cuando Valeria extendió su mano hacia Lucas, mostrando una cicatriz idéntica a la suya en la muñeca izquierda. Te busqué durante años, susurró con voz quebrada. Mariana nos separó para protegernos, pero nunca me dijo que eras tú. Eric retrocedió ante la revelación,
tropezando con el cuaderno azul abierto en una página crucial. Día 422, Valeria visita la tumba de Mariana cada 15 de marzo. Hoy dejó 2 rosas blancas en lugar de una. Sospecha la verdad. Lucas no se movió cuando Valeria le tocó el rostro, sus dedos temblorosos recorriendo las pecas en forma de triángulo que ella misma tenía bajo el maquillaje. El silencio se rompió con el sonido de un arma al ser cargada. Damián apareció en el umbral, su Patek Philippe brillando bajo la luz fluorescente. ¡Qué conmovedor!, escupió. Pero los planes no cambian. El disparo resonó como un trueno en el espacio cerrado. Valeria se interpuso en el último segundo, recibiendo la bala destinada a Lucas. Su sangre, idéntica en cada aspecto, salpicó el cuaderno azul abierto en la página donde Lucas había escrito años atrás. Si algún día me enfrento a ella, recordaré que la venganza de Mariana no era contra los Valente, era por nosotros. La habitación del hospital olía a antiséptico y mentiras. Valeria yacía conectada a los monitores, su cabello rojo esparcido sobre la almohada como llamas congeladas. A través del cristal, Eric observaba cómo Lucas tomaba la mano de su hermana gemela, sus cicatrices idénticas alineándose por primera vez en 30 años. El despacho de Alberto Valente olía a cuero y whisky barato cuando Mariana firmó el pacto que sellaría 2 destinos: tú te quedas con la niña, yo con el niño. Cuando cumplan 30 años, la fortuna Valente será de ambos. El contrato escondido en el marco de la foto familiar tembló cuando Alberto encendió el fósforo que quemaría la casa de los Méndez esa misma noche. El presente regresó con el sonido del monitor cardíaco. Valeria abrió los ojos, verdes como los de Lucas pero llenos de un dolor que solo los traicionados pueden entender. Madre nos usó, susurró, sus dedos aferrándose a los de Lucas como si temiera volver a perderlo. Nos criaron como armas el uno contra el otro. Eric sintió el peso del cuaderno azul en sus manos. Las páginas finales, recién reveladas, mostraban la verdad que Lucas había descubierto demasiado tarde. 1. El testamento original de Alberto Valente, dividiendo la fortuna entre Eric y Valeria. 2. El contrato de Mariana, exigiendo la mitad para Lucas. 3. La orden de asesinato firmada por Damián la noche del accidente. Fuera, la lluvia golpeaba los cristales como lágrimas de cólera. Damián estaba en algún lugar de la ciudad, creyéndose victorioso. Pero ahora los 3 herederos legítimos, Eric por sangre, Valeria y Lucas por derecho, estaban unidos por algo más fuerte que la venganza, la traición compartida. El cuaderno azul cayó abierto en la última página, donde Lucas había pegado una foto reciente, Damián entrando en la funeraria Montgomery con una maleta idéntica a las que usaba para transportar el dinero del vicealcalde. Esta vez, no habría accidentes. No habría errores. El despacho de Alberto Valente olía a naftalina y remordimiento cuando los 3 herederos cruzaron el umbral al unísono. El patriarca, encogido en su sillón de cuero, alzó la vista hacia el hijo que había criado, Eric, la hija que había adoptado, Valeria, y el heredero que nunca reconoció, Lucas. Sus ojos vidriosos se posaron en las cicatrices gemelas que ahora lucían los hermanos como prueba irrefutable de su crimen. El estudio de abogados de Hartman y Cia olía a papel, pergamino y ambición cuando Alberto firmó el documento que desheredaría a Eric. Ningún hijo mío será débil, escupió mientras Valeria servía el té con manos que no temblaban. Nunca notó que ella intercambió las tazas en el último segundo. El presente resonó con el clic de la grabadora que Lucas colocó sobre el escritorio. La voz de Damián, clara como el cristal, llenó la habitación. Sí, el viejo me pagó para eliminar a Eric. Pero la orden de matar a los Méndez vino directamente de él en 1998. Incluso me mostró las fotos del incendio como motivación. Valeria avanzó, su vestido negro ondeando como bandera de duelo. Depositó ante su padre adoptivo 3 objetos. 1. El contrato original de Mariana. 2. La foto de los gemelos recién nacidos. 3. Una muestra de tierra de la tumba de Isabel Méndez. Tienes hasta el mediodía, dijo con voz que no admitía réplica, para confesar tus crímenes a la policía. O enfrentarás algo peor que la cárcel. Eric abrió el cuaderno azul de Lucas en la página final, mostrando la lista completa de testigos vivos, el bombero que falsificó el informe. Pruebas físicas, las botas manchadas de gasolina. Documentación, las transferencias a Damián.
Alberto Valente, el gran titán de los negocios, se desmoronó como un falso ídolo de barro. Fuera, las sirenas de policía anunciaban el final de una era. La mansión Valente amaneció envuelta en un silencio inusual. Los primeros rayos del sol filtrándose por los altos ventanales iluminaban los retratos de generaciones pasadas, testigos mudos de la caída del patriarca. Eric permanecía de pie frente al ventanal del estudio principal, sus reflejos distorsionados en los cristales curvos mientras repasaba los documentos que acabarían con décadas de mentiras. Lucas trabajaba en silencio frente al escritorio de ébano, sus dedos manchados de tinta azul pasando páginas del legendario cuaderno que había acompañado cada paso de su venganza. Cada tanto, su mirada se desviaba hacia Valeria, quien yacía reclinada en el sofá de terciopelo con los ojos cerrados, el cabello rojo esparcido como un manto de fuego sobre los cojines. La herida del disparo aún le dolía, pero había algo más profundo atormentándola, la revelación de que toda su vida había sido una mentira cuidadosamente construida. El sonido de la puerta al abrirse lo sobresaltó. Amelia, la doncella que había servido a la familia por 30 años, entró con una bandeja de plata donde reposaba un sobre de pergamino. Lo dejó el señor Alberto antes de irse, murmuró, evitando sus miradas. Eric rompió el sello de cera negra con dedos que apenas temblaban. Dentro encontraron 3 documentos. 1. Confesión firmada de todos sus crímenes, incluyendo el incendio que mató a Isabel Méndez. 2. Testamento modificado, reconociendo a Lucas como heredero legítimo. 3. Una carta personal para Valeria. Ella la tomó con manos que esta vez sí temblaron. Al leer las primeras líneas, un sollozo escapó de sus labios. Lucas se acercó instintivamente, pero se detuvo a medio paso, incómodo ante ese lazo fraternal que aún les resultaba ajeno. Pide perdón, susurró Valeria, arrugando el papel entre sus dedos. Después de todo lo que hizo, ¿cómo se atreve a pedir perdón? Eric miró por la ventana hacia los jardines, donde 2 agentes de policía conversaban con el mayordomo. Sabía que Damián seguía suelto, que faltaban piezas por encajar. Pero en ese momento, lo único importante era la mujer destrozada en el sofá y el hombre de mirada cansada que no sabía cómo consolarla. Lucas abrió su cuaderno en una página en blanco. Con movimientos precisos, dibujó un árbol genealógico corregido, 3 ramas emergiendo de un tronco común. Sin decir palabra, lo deslizó hacia Valeria. Ella lo miró, y por primera vez desde que eran bebés, los gemelos se entendieron sin necesidad de palabras. La biblioteca de la mansión se había convertido en el cuartel general de los herederos. Mapas y documentos cubrían cada superficie disponible, iluminados por la tenue luz de las lámparas de mesa. Eric estudiaba los movimientos bancarios de Damián, trazando patrones invisibles para cualquier otro ojo. Valeria, reclinada en el sillón junto al fuego, pasaba las páginas de un álbum fotográfico recién descubierto, sus uñas rojas deteniéndose cada tanto en imágenes de su infancia que ahora veía con nuevos ojos. Lucas estaba de pie frente al tablero de corcho que habían instalado, conectando hilos rojos entre fotografías y documentos. Su cuaderno azul abierto sobre la mesa mostraba una lista meticulosa. Últimos movimientos de Damián Rojas. Retiró 2 millones en efectivo de una cuenta fantasma. Vendió su colección de relojes Patek Philippe. Reservó un vuelo privado a Buenos Aires, cancelado. Última llamada desde un teléfono público cerca del puerto. Valeria alzó la vista del álbum, sus ojos verdes brillando con una luz que Eric no había visto antes. El puerto no tiene sentido, murmuró. Demasiado obvio. A menos que sea otra distracción, respondió Eric, acercándose al tablero. Como cuando fingió ir a Suiza antes de él. Se interrumpió. Los 3 se miraron, comprendiendo al mismo tiempo. El aeropuerto privado estaba desierto cuando Eric llegó, convencido de que atraparía a Damián intentando escapar. El jet estaba vacío. Para cuando comprendió la trampa, ya era demasiado tarde, las llamas envolvían su auto en el estacionamiento, y entre el humo, la silueta de Damián observando desde la torre de control. El presente los encontró corriendo hacia el garaje. Valeria, a pesar de su herida, se movía con determinación feroz. Lucas llevaba su cuaderno azul en una mano y un arma en la otra. El Rolls Royce negro surcó las calles de Manhattan hacia un destino que solo ahora entendían, la funeraria Montgomery. No para escapar, sino para destruir las últimas pruebas.
Cuando llegaron, la puerta trasera estaba abierta. El sonido de un motor resonaba desde el crematorio. Damián estaba allí, arrojando montañas de documentos a las llamas. Se giró lentamente, sorprendido solo por un instante antes de que su sonrisa arrogante reapareciera. Demasiado tarde, como siempre, dijo, mostrando las manos manchadas de ceniza. Todo se fue. Lucas avanzó, abriendo su cuaderno azul en la última página. Una fotografía del libro de registros de la funeraria, tomada días antes. Sabíamos que vendrías, dijo simplemente. Las luces de los patrulleros iluminaron la escena desde afuera. Por primera vez, el terror apareció en los ojos de Damián. La sala de interrogatorios de la comisaría central reflejaba en sus paredes de acero la imagen distorsionada de Damián, sentado tras la mesa metálica con las muñecas esposadas. Eric observaba desde detrás del vidrio unidireccional, cada músculo de su cuerpo tenso como un resorte a punto de liberarse. Valeria, a su izquierda, clavaba las uñas en sus propias palmas hasta dejar media luna rojas en la piel. Lucas permanecía inmóvil como una estatua, su cuaderno azul abierto en una página en blanco, listo para registrar cada palabra. Dentro de la habitación, el detective Reynolds colocó sobre la mesa 3 fotografías. 1. El Audi negro estacionado cerca de la casa incendiada de los Méndez. 2. El reloj Patek Philippe de Damián encontrado en la escena del accidente de Eric. 3. El depósito bancario de $500,000 recibido el día del incendio. Empieza a hablar, ordenó Reynolds, o te hundiré tan profundo que ni la sombra de tu apellido quedará. Damián se reclinó en la silla con una sonrisa que ya no convencía a nadie. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora recorrían nerviosos los rincones de la habitación como buscando una salida que no existía. ¿Quieren saber la verdad sobre Alberto Valente?, susurró, inclinándose hacia adelante. Él no solo ordenó el incendio. Pagó para que Mariana muriera en ese hospital psiquiátrico. La celda del psiquiátrico olía a desinfectante y miedo cuando Eric, en su vida pasada, visitó a Mariana sin comprender por qué. Ella le aferró la mano con fuerzas inhumanas. Alberto me envenena cada noche en la cena. Dile a Valeria que el cuaderno azul está en. El final de la frase se lo llevó el coma inducido que nunca superó. El presente retumbó con el golpe de Valeria contra el vidrio. Mentiroso, gritó, su voz distorsionada por el intercomunicador. Tú le diste el veneno. Damián rió, un sonido hueco que resonó en la habitación estéril. ¿Por qué crees que Alberto me contrató? Porque ya lo había hecho antes. Lucas cerró el cuaderno azul con un golpe seco. En la tapa posterior, apenas visible, había una foto antigua de Alberto Valente y un joven Damián estrechando manos frente al cadáver de un empresario rival. Eric sintió como cada pieza del rompecabezas encajaba con un sonido casi audible. No fue solo venganza, murmuró. Fue un negocio familiar. Fuera, la noche envolvía la ciudad en su manto oscuro. Dentro del cuarto de interrogatorios, Damián empezaba a cantar como un canario, revelando secretos que harían temblar los cimientos de medio Manhattan. El despacho principal de Valente Corp amaneció transformado. Los 3 herederos ocupaban ahora la mesa directiva donde antes reinaba Alberto Valente. Eric en el centro, con los documentos de la compañía esparcidos frente a él. Valeria a su derecha, examinando los registros contables con ojos que ya no ocultaban su inteligencia estratégica. Lucas a su izquierda, su cuaderno azul abierto en una página titulada Reconstrucción. Las revelaciones de Damián habían dejado al descubierto una red de corrupción que se extendía por 3 décadas. Las acciones de Valente Corp caían en picado. Los inversores huían como ratas y los medios destrozaban el legado de Alberto en titulares diarios. El mismo despacho, pero vacío. Eric solo entre los restos de su imperio perdido, firmando los documentos de quiebra con la misma pluma que su padre usó para construir el imperio. Fuera, las cámaras esperaban como buitres. Damián y Valeria festejando en Montecarlo con el dinero robado. El presente los encontró unidos frente a la crisis. Valeria deslizó un dossier hacia el centro de la mesa. 1. Plan de reestructuración, desinversión en negocios turbios. 2. Fondo de reparación, compensación para familias afectadas. 3. Nueva imagen corporativa, transparencia total.
Lucas agregó su cuaderno abierto en una página con solo 3 palabras. Renacer o morir. Eric estudió a sus compañeros, su hermana de sangre y el hermano que el destino le dio. Por primera vez, vio no víctimas ni verdugos, sino aliados. Hay una cuarta opción, dijo, sacando el testamento modificado de Alberto. Podemos quemarlo todo y empezar de cero. Valeria sonrió, un gesto genuino que iluminó sus ojos verdes. Lucas cerró el cuaderno azul con una palmada definitiva. Fuera, la ciudad esperaba inconsciente que 3 almas marcadas por el fuego decidieran su futuro. Dentro de esas paredes de roble, un nuevo pacto nacía de las cenizas del antiguo. El crepúsculo teñía de oro los ventanales del salón principal cuando los 3 herederos se reunieron por última vez en la mansión Valente. Los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas de un pasado que ya no los atormentaba. Eric, de pie frente a la chimenea vacía, sostenía el testamento entre sus manos. Valeria recorría con los dedos los retratos de familia en la pared, deteniéndose en el de Mariana que alguien había vuelto a colgar. Lucas permanecía junto a la ventana, su cuaderno azul abierto en la última página. Durante semanas habían trabajado sin descanso. 1. Desmantelaron los negocios turbios de Valente Corp. 2. Crearon un fondo de reparación para las víctimas. 3. Reconstruyeron sus propias vidas desde cero. Pero quedaba una última decisión pendiente. Eric arrojó el testamento al frío hogar de mármol donde tantas conspiraciones se habían fraguado. El documento histórico que otorgaba poder, nombres y fortunas se convirtió en humo entre las llamas. No necesitamos su dinero, dijo mientras las cenizas ascendían. Ni su apellido. Valeria sacó una llave de su bolsillo y la colocó sobre el piano de cola. La casa de Mariana en Nantucket. Allí empezaremos de nuevo. Lucas cerró su cuaderno azul con suavidad, pasando los dedos por las iniciales ME grabadas en la cubierta que nadie había notado antes. Mariana Escalante. Su verdadera herencia no era el odio, sino este testimonio de 3 décadas de secretos. Un año después. El viento salado agitaba las páginas del periódico que anunciaba. Valeria y Méndez Group adquiere los últimos activos de Valente Corp. En el muelle privado, Eric observaba cómo Lucas enseñaba a su hermana a atar nudos marineros. El cuaderno azul descansaba sobre la mesa de teca, sus páginas finalmente completas. Al caer la noche, cuando las primeras estrellas aparecieron sobre el océano, los 3 alzaron sus copas en silencio. No hubo brindis, ni promesas, ni planes grandiosos. Solo la certeza tranquila de que algunas historias necesitan ser quemadas hasta los cimientos para que algo nuevo pueda crecer. Y entre las cenizas de todo lo que fueron, encontraron por fin lo único que importaba. El derecho a ser libres. El cuaderno reposaba sobre la mesa de madera barnizada, bajo la luz temblorosa de un farol de aceite. Las páginas, amarillentas por el tiempo, conservaban intactas las anotaciones meticulosas de Lucas. En la última hoja, escrita con una caligrafía reciente que no era la suya, se leía: Hoy cumplimos la promesa. Valeria dirige la nueva empresa con esa inteligencia despiadada que Mariana le enseñó, pero ahora usa para proteger a los que ama. Eric viaja por el mundo, buscando en cada puerto un pedazo de sí mismo que no sabe que perdió. Y yo sigo escribiendo esta historia, porque alguien debe recordar. Encontramos a Damián hace 6 meses, trabajando como cocinero en un barco mercante. Lo dejamos ir. No por perdón, sino porque nuestro silencio fue un castigo más cruel que cualquier prisión. Alberto Valente murió en su celda el invierno pasado. Nadie reclamó el cuerpo. A veces, cuando la noche es particularmente clara, los 3 nos sentamos en el muelle y miramos las estrellas. No hablamos del pasado. No hace falta. El cuaderno lo guarda todo. Hoy, por primera vez, soñé con Mariana. Sonreía. Lucas Méndez Valente. Sí, al final acepté el nombre. 1 de enero, 2025. El viento nocturno voló las páginas hasta la primera entrada, donde una caligrafía femenina añadía al margen: Gracias por encontrarnos, hermano. V. Y debajo, con letra firme: El fuego que no nos destruyó, nos unió. E. El cuaderno azul permaneció abierto sobre la mesa, esperando la próxima historia.